Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué más sabemos del virus desde el día que nos vimos, el día antes de la declaración del estado de alarma, que no sabíamos la que se nos venía encima en aquella entrevista cara a cara? Pues efectivamente no sabíamos cómo iba a continuar toda la historia, ¿no? No sabíamos que nos íbamos a tener que quedar confinados durante varias semanas, ¿no? Bueno, pues vamos sabiendo cada vez un poquito más del virus y de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta que todavía la ciencia no tiene todas las respuestas y que lógicamente hay un cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo creo que las noticias que están llegando en los últimos días es que comienza a haber ya una desaceleración en el número de casos, que aunque cada día sigue habiendo casos, y es verdad que es un pico de sierra, ¿verdad? Con subidas y bajadas, cuando uno compara los datos en perspectiva, la tasa de incremento, pues se va viendo que esa tasa de incremento del número de casos, del número de fallecimientos, etcétera, va disminuyendo poco a poco, ¿no? ¿Qué es una persona asintomática? Estamos también empezando a hablar en otro lenguaje y lo empezamos ya a escuchar en la familia, en casa, entre los amigos, ya hablar de personas asintomáticas. ¿Qué es exactamente? Una persona asintomática, en principio, es una persona que ha sido infectada por el virus, pero que no ha manifestado ningún síntoma. Esos síntomas han sido tan leves que prácticamente ni él mismo se ha dado cuenta que ha sido infectado, ¿no? Esto se está viendo que ocurre sobre todo en las personas más jóvenes, que pueden pasar esta infección de manera, pues eso, sin síntomas, asintomático, o con síntomas muy leves, ¿no? En algunas familias ha ocurrido que una de las personas, pues igual se ha infectado y las personas más jóvenes de la familia probablemente hayan estado en contacto con el virus, incluso se hayan podido inmunizar, pero no tienen síntomas o son muy leves. De ahí la importancia de esos test rápidos cuyo objetivo es detectar anticuerpos, detectar la respuesta inmune para comprobar si estas personas realmente han quedado inmunizadas del virus. Claro, esa era la siguiente pregunta. ¿Qué es una persona inmune? Porque estamos empezando ya a escuchar esa posibilidad de que el gobierno esté pidiendo a las comunidades autónomas que habiliten lugares que puedan ser, por ejemplo, hoteles para esas personas asintomáticas. De esa manera, de una cuestión voluntaria, de una manera voluntaria, claro, porque mucha gente está diciendo, pero ¿a dónde me van a llevar, no? Si se detecta que tengo el virus, pero no tengo síntomas. ¿Esa es una buena idea para seguir estrechándole el cerco al virus? Por supuesto, esa es la única manera de acabar sabiendo cuántas personas han tenido contacto y han sido infectadas por el virus. Eso es muy importante porque siempre lo que hemos detectado hasta ahora es, por decirlo de alguna manera, la punta del iceberg. Las personas que han sido infectadas y que han manifestado la enfermedad más o menos grave. En algunos casos hospitalización y en otros casos, desgraciadamente, fallecimiento. Pero probablemente debajo de esa punta del iceberg haya una gran cantidad de personas que hayan tenido contacto con el virus, no hayan tenido síntomas, no hayan enfermado, pero que hayan producido anticuerpos y estén inmunizadas. Eso es importante detectarlo, se detecta con esas pruebas rápidas, porque por una parte nos permite al final realmente saber cuál es la tasa de letalidad del virus, porque sabremos cuántas personas han estado infectadas, y por otra, porque en principio las personas que han sido infectadas tienen cierta inmunidad, por lo menos durante un tiempo, frente al virus. Y como no se puede descartar que pueda haber una segunda oleada del virus, esas personas inmunizadas es probable que en esa segunda oleada no padezcan la enfermedad. Y por eso conocer qué tanto por ciento de la población tenemos ya inmunizada
es tan importante. O sea, con un test, con un análisis, podemos saber si ya hemos pasado la enfermedad y somos inmunes. Sí, podemos detectar si tu cuerpo ha producido anticuerpos frente al virus. Y aunque no te hayas dado cuenta, porque hayas sido asintomático, tu cuerpo ha respondido frente al virus y puedes detectar a esas personas que en principio, insisto, pueden ser inmunes al virus en el futuro. O sea, esas personas podrían, por ejemplo, salir a trabajar, tener relación con el resto de las personas sin peligro. Efectivamente, las personas que en los test, por ejemplo, nos den lo que se denomina PCR negativo, es decir, que no tienen el virus, pero den positivo en estas pruebas rápidas de anticuerpos, son personas que probablemente han pasado esa enfermedad, son inmunes, no van a contagiarse, no van a contagiar la enfermedad y por lo tanto pueden ser los primeros, digamos, que, bueno, que puedan salir a trabajar, etcétera. En las personas en las que no se detecte ni infección ni inmunidad, pues simplemente tendrá que tener un seguimiento, una monitorización un poquito más estrecha. Es decir, que si esa persona llega a padecer algún síntoma, inmediatamente se puede hacer un seguimiento de esa persona, ¿no? Nacho, en estas últimas 3 semanas, ¿sabemos algo más importante del virus? Por ejemplo, ¿se ha demostrado que el contagio sea más fácil, tenga un gran poder de contagio o no? Estamos otra vez a vueltas, por ejemplo, con las mascarillas. A ver, hay datos ya de que sabemos, por ejemplo, que este virus puede infectar tanto las vías respiratorias superiores, todo lo que es la garganta y la faringe, etcétera, y también las vías respiratorias más profundas, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser mucho más transmisible, pero puede acabar produciendo la neumonía, ¿no? Entonces se ha visto que en los primeros días, quizá la carga viral, la cantidad de virus que una persona puede tener en las vías superiores, hace que sea mucho más infectivo, ¿no? Y por eso hay personas, y se han detectado, pues, asintomáticas, que no presentan síntomas, pero que pueden transmitir la enfermedad, ¿no? Eh, y luego, bueno, hemos avanzado en estas semanas también en propuestas de ensayos clínicos de antivirales, por ejemplo, ¿no? Hay un ensayo ya, digamos, controlado, dirigido por la Organización Mundial de la Salud, Solidarity, en el que se combinan todos más de 7 países en los que todos juntos van a poner los datos de por lo tanto, de miles de pacientes en los que se van a tratar con distintas combinaciones de antivirales para poder tener resultados en las próximas semanas o meses, ¿no? Nos explicaste muy bien aquel día lo que había que hacer para esquivar al bicho, como digo yo. Aquello del lavado de manos fue muy explicativo para entender cómo el jabón conseguía quitar esa capa de lípido que protegía al virus. En nuestro día a día, claro, ahora encerrados en casa, saliendo, por ejemplo, al supermercado, tenemos que seguir manteniendo ese tipo de comportamientos, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Hay algo más o ya quedamos a la suerte? No, a ver, yo creo que lo del lavado de manos, yo creo que todo el mundo ya lo tiene bastante asumido, ¿verdad? Ese lavado frecuente de manos, sobre todo cuando uno sale, cuando uno vuelve de haber salido pues, a hacer la compra o lo que fuera, quizá la utilización de guantes cuando uno va a comprar, etcétera, ¿no? Ahora lo que, bueno, al principio yo creo que también porque razones de escasez de mascarillas se decía, bueno, vamos a reservar las mascarillas para el personal sanitario y para aquellas personas que estén infectadas, personas que están en contacto, en cuidado de personas infectadas, ¿no? Pero ya el CDC de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud está recomendando el uso de mascarillas, sabiendo que las mascarillas, digamos, quirúrgicas, telas o las mascarillas caseras no nos protegen de que el virus entre a nuestro interior, sino que son mascarillas que sirven para evitar que nosotros contagiemos a otros, ¿no? En la medida en la que, bueno, pues estas mascarillas quirúrgicas
lo que evitan es la salida, digamos, de esas partículas donde puede ir el virus, ¿no? Son para no contagiar a otra persona, no para protegerte tú, ¿no? Pero en la medida en la que haya cada vez más mascarillas disponibles y se vayan dando esas medidas de desconfinamiento, ¿verdad? De volver a salir, pues probablemente tengamos que usarlas en aquellas situaciones en las que estemos con mucha gente o con más gente, ¿no? Muy bien, pues eso haremos. Esperemos que dentro de 3 semanas, si tenemos que volver a hablar, sea por motivos bien distintos. Y en persona. Y en persona, efectivamente. Muchísimas gracias, Nacho. Un placer, como siempre. Buenas noches. Un placer y muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias.